Buenas tardes, Carlos, Sergio, Rosa y Daniela. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Carlos, Sergio, Rosa, Ardea, Daniela, Lisandro, Alondra y Carlos. Viernes. Ok, 8, 9, 10. Bien, vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar con nuestra penúltima unidad de competencia. Intercambiadores de calor. ¿Qué es transferencia de calor? Vamos a enfocarnos a lo que es intercambiadores de calor, porque transferencia de calor, pues que conductividad, que conducción, convección y eso, pues ya es algo que ya conocemos. Entonces vamos a aprovechar para ver, más que nada los intercambiadores, cálculos de intercambiadores de calor, los cuales son los más comunes que se utilizan en la industria y cómo diseñar, un poquito de diseño, cómo calcular el diámetro, el número de tubos, la cantidad de calor que queremos transferir y, y es algo un poquito más provechoso, ¿no? Entonces, permítame tantito. Lo voy a guardar en PDF para presentarlo en PDF porque si no me genera conflicto aquí. Ok, ahora sí. Entonces vamos a iniciar. Vamos a primeramente a conocer la teoría, ¿no? Tipos de intercambiadores de calor, cómo se clasifican, etcétera. Y de ahí continuamos con los cálculos, ¿no? Pasó lista, profe, voy llegando yo. Daniel, No, Carlos Arenas. Carlos Arenas. Sí. Ok. Daniel no está. Yo también entré como un minuto tarde, profe. ¿Quién? ¿Cómo te pides? Sergio. Sergio. Sí, ya no, ya. Según esto no están Daniel y ya ahí está ya Dubán. Entonces nomás nos falta Daniel, ¿no?
Ok, entonces un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor de un fluido a otro, sea que estos estén separados por una barrera sólida o que se encuentren en contacto. Hay dos tipos de intercambiadores, ¿no? Se llaman intercambiadores de tipo abierto, cuando los dos fluidos están en contacto, o de tipo cerrado, cuando un fluido va en una parte del sistema separado siempre por una pared que los mantiene aislados. Depende de dónde utilicemos ese intercambiador de calor. Cuando lo que queremos es precalentar una mezcla o precalentar un fluido para que entre a un sistema ya caliente, lo ponemos en contacto directo con otro fluido. Podemos poner, por ejemplo, vapor de agua con agua fría en contacto directo, porque los dos son agua, ¿no? Se van a mezclar y no pasa nada, ¿no? Esos son intercambiadores, o también se llaman recalentadores o precalentadores, ¿no? Pero eso no los vamos a ver en esta parte. Vamos a ver los físicos, aquellos que siempre hay una pared que separa los dos fluidos, ¿no? Sobre todo porque normalmente aquí sí manejamos dos tipos de fluidos diferentes. Cuando son iguales pueden ser de tipo abierto, ¿no? Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración. Pues sabemos muy bien que un sistema de refrigeración es un intercambiador de calor. Acondicionamiento de aire. La diferencia entre refrigeración y acondicionamiento de aire son las temperaturas. La refrigeración siempre traemos temperaturas por abajo, o temperaturas de congelación. Y el acondicionamiento de aire, pues es simplemente retirar calor del aire, llevarlo simplemente a una temperatura. Los aires acondicionados trabajan hasta 15, 16 grados centígrados, y de ahí es todo lo que enfrían el aire, ¿no? Y eso es más que suficiente, ¿no? Producción de energía y procesamiento químico. También en los procesos químicos también se utilizan los intercambiadores de calor. Cuando traemos, por ejemplo, una salmuera o traemos una solución salina con una alta temperatura, la utilizamos como una transferencia de calor en un reactor químico. O directamente en la producción de energía. Sabemos que cuando se produce energía, pues hay que enfriar nuestro sistema, y se hace a través de intercambiadores de calor. ¿Okay? Esos ya son intercambiadores de otro tipo, ¿no? Muy grandes. Los que vamos a utilizar nosotros son más del tipo industrial, ¿no? Entonces, tipos de intercambiadores de calor. Dice, dada multitud de aplicaciones de estos dispositivos, se puede realizar una clasificación dependiendo de su construcción. Para la elección del mismo se consideran aspectos como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad, contenido en sólidos, límites de temperaturas, conductividad térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades físico-químicas, principalmente físicas, ¿no? De mis fluidos se tienen que considerar para lo que es el diseño y la selección de un intercambiador de calor, si vamos a comprarlo ya hecho, ¿no? Y sobre todo ya para lo que son los cálculos del intercambiador de calor, pues necesitamos la conductividad térmica. La conductividad térmica, tanto de los materiales con que está hecho el intercambiador, como la conductividad térmica de los fluidos, ¿sí? Entonces, lo que conocemos como su capacidad calorífica, ¿no? ¿Cuáles son las partes principales de un intercambiador de calor? Dice, la satisfacción de muchas demandas industriales requiere el uso de un gran número de horquillas de doble tubo. Estas consumen considerablemente un área superficial, así como presentan un número considerable de puntos en los cuales puede haber fugas. Cuando se requieren superficies grandes de transferencia de calor, puede ser mejor o pueden ser obtenidas de mejor forma por medio de un equipo de tubo y coraza. Entonces tenemos dos tipos de intercambiadores de calor. Los de tubo concéntrico, que son esas horquillas de doble tubo. Un tubo adentro de otro tubo, en forma concéntrica, ¿sí? En el área que queda, en el área anular, ¿no? Porque el tubo de adentro, el área por donde pasa el fluido, pues es el diámetro del tubo, ¿no? Pero entre los dos tubos hay un área anular, ya entre los dos tubos, o sea, pues un área anular, ¿no?
una donita, ¿no? Esa es la siguiente área por donde pasa el segundo fluido. Ya que estamos en el pizarrón, pues vamos a hacer el dibujito, ¿no? Pero es un tubo adentro de otro tubo. Y siempre el área de uno es el área anular y el otro es el área, el diámetro interno del tubo, ¿no? Pero este tipo de intercambiadores de calor de tubo concéntrico para grandes distancias o para cuando tenemos un gran flujo volumétrico, pues se requieren muchos metros de tubería de tubo concéntrico. Claro que no lo hacemos a lo largo, ¿no? Hacemos 3 metros de longitud, le metemos un codo y lo regresamos y traemos el fluido yendo y viniendo dentro de un tubo que acomodamos en forma de serpentino. Pero eso requiere demasiado mantenimiento y entre este, la forma, pues, en las uniones de los codos suele haber fugas y luego en las áreas anulares también, entre tubo y tubo también puede haber fugas cuando tenemos demasiado grande el equipo. Se vuelve complicado su mantenimiento y su operación. Para pequeños volúmenes son muy buenos los tubos concéntricos, pero para longitudes cortas, es decir, para transferencias de calor no muy grandes, ¿no? Ya cuando necesitamos una gran área de transferencia de calor, porque tenemos un gran flujo volumétrico y tenemos temperaturas grandes, gradientes de temperatura altos, entonces mejor diseñamos un intercambiador de tubo y coraza. Y la coraza pues es un tubo grandote, el cual trae en su interior un ramal muy grande de pequeños tubos. El ejemplo más claro es una caldera. Una caldera es un intercambiador de tubo y coraza. La coraza es la parte externa, lo que vemos de la caldera. Un tubote que contiene un tambo, ¿no? Un tanque horizontal que contiene un gran ramal de tubos dentro de su interior, ¿no? Que se llaman fluxes. Y pues vamos a ver más a detalle, ¿no? Entonces, aquí tenemos la forma en cómo se colocan los tubos dentro de un intercambiador. Puede ser por un tubo rolado, en donde observamos que el tubo, esta parte de tubo rolado, es más común en los intercambiadores de tubo y coraza, ¿no? Y de casquillo también. En los tubos concéntricos, pues no hay ningún problema porque realmente es un tubo dentro de otro tubo. Nada más sí se necesitan pues los soportes internos para evitar que el tubo se caiga, ¿no? Dentro del otro tubo y roce las paredes. Entonces siempre llevan unos soportes internos por donde se pueden tener fugas. Pero ya para tu intercambiadores de tubo y coraza, la forma de detener el tubo dentro de la pared, hay una lámina interna que ahorita vamos a ver donde se colocan todos los tubos, luego se regresan. Puede ser en forma rolada, como se ve aquí. Se inserta el tubo en el soporte o en el espejo que le llaman una lámina. Y estas hendiduras son las que sujetan el tubo, ¿sí? O puede ser de esta forma, en forma de casquillo. Se inserta y se mete un casquillo, que es el que va por fuera, el cual sujeta o mantiene fijo el tubo en el espejo o en la lámina que lo soporta. Ahorita vamos a ver eso. Las calderas normalmente son de tipo tipo rolado. El flux se coloca en el espejo en forma muy precisa y cuando se calienta el tubo, pues se vuelve más, por el aumento de presión del tubo, se vuelve más rígida la unión. Entonces, pero sí es muy delicado colocarlo porque una pequeña imperfección, una pequeña rayadura, un golpecito que le demos al flux o al tubo, cuando se inserta en el espejo, genera problemas de fugas. Entonces es muy delicado. Realmente cuando nosotros le dábamos mantenimiento a las calderas y teníamos que retirar algún flux o mover los fluxes, era un trabajo como de doctor, ¿no? Para nosotros. Colocar un montón de lugares donde colocar los fluxes, que no se dañen, unos casquillos protectores al tubo para que no le caiga ni polvito, ¿no? Porque si le cae polvito y al momento de insertarlo en el espejo, ese polvito va a hacer que no asiente bien el espejo en el flux y se tienen problemas de fugas. Entonces hacíamos trabajos muy meticulosos. No cualquiera se mete a dar mantenimiento a calderas por lo delicado que es la colocación de los fluxes en los espejos o en los soportes.
Mucha gente que hace eso y se embronca y al rato la caldera ya no opera bien y un montón de fugas, ¿no? Entonces, así es como se detiene. Ahorita lo vamos a ver aquí. Intercambiador de doble tubo. Aquí está lo que les comentaba ahorita, un intercambiador de doble tubo, un tubo dentro del otro. Estos son los codos que regresan el tubo interior. El codo es el tubo interior, no piensen que en el codo van los dos tubos también uno adentro del otro, ¿no? Aquí hay una comunicación entre el fluido que va en el área anular. Este es el área anular que les decía ahorita, ¿no? El tubo interno, por aquí va un fluido, mientras que el otro va por esta área anular, ¿eh? Normalmente a contracorriente, dependiendo de la velocidad que queremos en que se transfiera el calor. Y el codo es el tubo interno, y esta unión transfiere el fluido que va en el área anular, la transfiere, le cambia la dirección hacia el otro tubo para que también se regrese, ¿no? Y siempre tenemos un tubo unido a otro tubo y podemos hacer un serpentín de tubos de forma concéntrica y así funcionan estos intercambiadores. Como les comento, son buenos para intercambios pequeños de calor y para volúmenes, metros volumétricos o flujo volumétrico pequeño, ¿no? Entonces, ese es un intercambiador de tubo concéntrico y ahí están los dos tubos. Aquí tenemos lo que les comentaba ahorita. Este es el espejo, el deflector que también se conoce. Y estos son los tubos. Los tubos se colocan en cada uno de estos orificios dentro de un intercambiador de tubo y coraza. Entonces, pues aquí es donde se une, en esta parte es donde se lleva a cabo esta unión, ¿no? La unión en los extremos. En medio de la caldera o en medio del intercambiador tubo-coraza hay varios espejos o varios, le llaman deflectores. Esos nada más soportan el tubo, ¿no? El tubo pasa a través de ellos y lo soportan para que tenga firmeza dentro del intercambiador. El espejo es un deflector que va en los extremos, en el cabezal y en la cola del intercambiador. ¿Okay? Ahora vamos a ver, que es donde se sujetan los tubos o fluxes. Bueno, entonces hay diferentes tipos de intercambiadores. Vamos a ver rápidamente otros tipos de intercambiadores que hay. Son muy específicos para ciertos procesos. Uno de ellos es el intercambiador de placas. Son muy difíciles de operar o son muy complicados. Cuando son nuevos y son bien operados, no hay ningún problema con este tipo de intercambiadores, pero si no se operan bien o si hay mucha vibración dentro del proceso, pues este intercambiador termina aflojándose y como tiene muchas juntas, tiene un exceso de juntas. Cada placa es unida a la otra por medio de una junta. Estas juntas suelen debilitarse y empezar a fugar, ¿sí? Son buenos yo los he visto más que nada en laboratorios, donde queremos estar haciendo algún intercambio de calor dentro de un ensayo o un proceso de investigación. Y estos, como son pequeños, lo puedes tener en tu laboratorio y puedes conectarlo y hacer el intercambio de calor en él. Ahí es donde yo los he visto. En áreas industriales nunca he visto un intercambiador de placas. Es complicado su operación. Son muy buenos en laboratorio, pero a niveles más grandes es complejo, ¿no? No se utilizan. Yo nunca he visto uno en la industria, ¿no? Entonces tenemos un montón de placas. Entre una placa y otra circula el fluido, ¿sí? Entonces son dos placas, están separadas pues por eso, por una placa. Y, y no son muy comunes, ¿no? Aquí tenemos otra vista, vemos cómo tenemos una placa, entre una placa y otra siempre el flujo. Está una placa fría, una placa caliente, una placa fría, una placa caliente, ¿no? Entonces, sí tienen un área muy grande de transferencia de calor. El número de placas me da el área de transferencia de calor. Al final de cuentas, la eficiencia de un intercambiador de calor está en función, o el tamaño de la cantidad de calor que puede transferir está en función del área, ¿no? Del área de transferencia. A mayor área, mayor transferencia de calor, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿no? Las placas, ¿no? Circula el fluido y retorna y es muy complicado. El David Quintana tiene uno de estos, el otro día lo llevó al laboratorio. Bueno, el otro día hace como 2 años, ¿no? Y ya tenemos más de 1 año encerrados. Y ahí fue donde físicamente lo estuve analizando, ¿no?
realmente no los había visto en físico porque en la industria pues no, nunca tuve oportunidad de ver uno. Intercambiador de tubos en U. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos un intercambiador. Observamos que uno de los fluidos entra por una sección, con un montón de tubos que se colocan en un ramal de este tipo. Pero todos los tubos hacen es una forma en uno, todos están comunicados de la misma forma y entran y salen en un extremo. Es diferente a una caldera de tubo y coraza. Vamos a ver que este es un solo paso, ¿no? Pasa a través del intercambiador de calor y sale, ¿sí? No tiene más tiempo de retención dentro del intercambiador. Y son intercambiadores en tipo U. Son más simples, ¿no?, que una caldera. Intercambiador de tubo aleteado, pues este es un intercambiador, todos los conocemos. Los radiadores de los carros, pues tienen este tipo de intercambiador. Tienen aletas, el fluido, tienes venas por donde pasa, en este caso, el agua, y el otro fluido, que es el aire, pues está en el área exterior. Y se vuelve más eficiente el intercambio de calor porque tiene aletas, ¿no? Todos hemos visto los radiadores que tienen aletas de aluminio. Y esas aletas de aluminio, pues son las que se calientan y por ahí tiene mayor contacto con el aire. Hay más área de transferencia de calor. Y así funcionan los radiadores, ¿no? Son de tipo de tubo aleteado. Este es un intercambiador de un solo paso. Por un lado entra el fluido y por el otro lado sale, ¿no? Y observamos que es de tubo y coraza también. El tubo grande, perdón, la coraza, que es el tubo grande, y todos los pequeños tubos que están en el interior, soportados por los deflectores, y no tiene espejo, porque entra y sale o sea, no tiene retorno, entra y sale de un solo lado, ¿no? Intercambiador de tubos en espiral también. Hay de azúcar, chile y manteca, ¿no? Hay muchos diseños. Es una espiral en la cual un fluido va en un lado y el otro fluido va por fuera de la espiral. Y de esta forma funciona, ¿no? La forma en que están acomodados la parte fría y la parte caliente de un intercambiador es lo que le da su nombre, ¿no? Más que nada, ¿no? Y este intercambio de flujo transversal lo vemos más que nada en las calderas, ¿no?, que vamos a ver aquí. Intercambiador de tubo y coraza. Hay de muchos tipos también, dependiendo de cómo están diseñados los intercambiadores. Hay intercambiador de cabezal flotante interno. Siempre el intercambiador tiene la parte de enfrente que se llama cabezal. Entonces, este cabezal es el que soporta, ahí está un espejo y es el que soporta los tubos. Dependiendo del tipo de cabezal que tiene, o sea, de cómo accesamos al interior del intercambiador, porque lo que retiramos es el cabezal, ¿no? También retiramos la parte trasera, ¿no? La parte de las colas de mi intercambiador. Pero la parte más importante siempre está al frente, que es el cabezal. Hay de tipo flotante, no se encuentra fijo la estructura, sino que flota, o sea, se mantiene en equilibrio con todos los tubos que le dan rigidez, y así se llaman, intercambiador de cabezal flotante, ¿no? Intercambiador de tubo fijo, ¿sí? Observamos aquí los tubos están fijos. De otra forma, también los tubos pueden flotar como es flotante el cabezal, y en el cabezal está el espejo que soporta los tubos, pues los tubos también tienen cierta movilidad dentro del intercambiador. Entonces ahí los otros son de tubo fijo, se encuentran completamente rígidos. El intercambiador de cabezal flotante tiene la ventaja de que tiene mayor resistencia a la vibración. Por lo tanto, no se debilita, no se cansa, no se agota, ¿no? La estructura rígida del metal, y tiene una durabilidad muy grande. Mientras permitas que el tubo mantenga cierta flotación, evitas que haya esfuerzos cortantes muy grandes dentro de la estructura, que debilitan el material, ¿no? El metal, terminan formando grietas y ese tipo de cosas. Por eso se usan mucho los intercambiadores de cabezal flotante.
También cabezal flotante, pero con empaque exterior. Puede estar empacado por dentro o puede estar empacado por fuera, ¿no? Intercambiador de calor de tubo CNU, ahorita lo vimos. Es también un intercambiador de tubo y coraza, pero es simplemente una U es lo que hacen. No hay más retornos dentro del intercambiador, ¿no? Rehervidor de cabezal flotante de caldera. Este tiene un rehervidor, tiene una parte también donde se rehierve o se recalienta el fluido más frío y los vuelve más eficientes, ¿no? Estamos aprovechando en forma más adecuada el calor. En lugar de que el fluido salga y se pierda calor al exterior, lo recalentamos, lo rehervimos, que vuelve a hervir y siempre tenemos una mayor eficiencia del intercambiador, ¿no? De flujo dividido también, podemos dividir el flujo en dos secciones. Chequen que cambia la estructura interna, simplemente cómo está diseñado el intercambiador. Hay de muchos tipos. El más común es el de un paso por coraza, 2 pasos por tubo, ahorita vamos a ver, o 2 pasos por coraza y 4 pasos por tubo. Vamos a ver qué es un paso dentro de este tipo de intercambiadores. Un paso es recorrer la longitud del intercambiador, ¿no? Entonces, para el diseño de intercambiadores de calor, pues necesitamos conocer esta forma o esta nomenclatura, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de operación de este tipo de intercambiadores? Aquí tenemos un intercambiador, son estos, ¿no? De este tipo, todos funcionan, el principio de operación es el mismo. Cómo se diseñan ya por dentro, dependiendo del proceso mecánico y el proceso del fluido, pues ya va a depender del tipo, los tipos de fluidos, el tipo de proceso en el cual lo vamos a insertar, el intercambiador de calor. Entonces, pero el diseño en sí siempre es único, ¿no? Es uno nada más. Y es este que vamos a ver aquí. Este es el diagrama de un intercambiador de calor estándar, normal. Entonces, estas líneas que tenemos aquí son los deflectores, ¿no? Esta que está aquí, este es el espejo. Este es un espejo, este es otro espejo. Espejo es donde se unen en sí los tubos y donde cambian de dirección. Y los del medio son deflectores, que también le dan soporte. Son láminas perforadas con un montón de hoyos. Y por cada uno de esos hoyos pasa el intercambiador, ¿no? Tenía yo una presentación aquí antes de entrar al diseño. Mira, voy a quitar esto. Tenía yo una presentación donde había más fotos de intercambiadores antes de entrar al diseño. Aquí lo debo de tener, intercambiadores 2. Sí, aquí está. Antes de entrar al diseño, conocer un poco más de su... Entonces, de su estructura, ¿no? Ya vimos que los intercambiadores pues, tienen una clasificadora de tubo concéntrico, de tubo en coraza. Y también están los de placas que vimos ahorita, que esos no tienen tubos ni coraza, son de placas. Y este intercambiador de flujo cruzado, esos intercambiadores de flujo cruzado, pues más que nada se insertan dentro de un intercambiador de tubo y coraza. Es donde tenemos flujos cruzados. En forma física, por su estructura física, serían de doble tubo, de tubo y coraza y de placas. Y están los otros espirales, en donde el tubo o la placa hace una espiral también. Ustedes serían muy específicos, ¿no? Aquí tenemos los de doble tubo que mirábamos ahorita. Y aquí tenemos una imagen de esos intercambiadores. Este tipo de intercambiador nosotros los teníamos en las plantas. En la planta donde trabajé muchos años, ahí teníamos intercambiadores de este tipo para unos equipos que se encargaban de adicionar aceite pues aceite vegetal al alimento antes de entrar a la máquina extrusora donde se fabricaba el alimento, y eso se llamaban autocutters o se llaman autocutters. Pero para poder que funcione el autocutter es necesario que el aceite lleve una temperatura muy, muy fina, muy específica, que no varíe, no fluctúe, un control muy preciso de la temperatura del aceite. Porque cuando lo pones en contacto de la harina o del alimento,
Si no lleva una temperatura adecuada el aceite contra la temperatura de la harina, se hace un masacote. No se, no se homogeniza en forma adecuada el aceite vegetal en la harina y los autocotters se atascaban porque las temperaturas no eran las correctas y no había una emulsión o una homogenización adecuada. Y teníamos que estar calentando el aceite vegetal con este tipo de intercambiadores. Lo metíamos dentro de un intercambiador de tubo concéntrico. El otro fluido era el vapor de la caldera, ¿no? Que también es un intercambiador de calor de tubo y coraza. A este sistema, en un tubo entraba el vapor de agua y por el otro tubo pasaba el aceite. Y teníamos este proceso, ¿no? Utilizamos de tubo concéntrico, ¿no? Necesitábamos grandes volúmenes. Los autocotters no trabajaban con muchos metros cúbicos de aceite por hora, ¿no? Es una cantidad relativamente pequeña a nivel industrial, ¿no? Por eso metíamos este tipo de intercambiador. Aquí tenemos, están en serie uno con otro. También acá están en serie, ¿no? Aquí está un par. Siempre se manejan en uno, cuando menos, en par. Un intercambiador, otro intercambiador. Aquí tenemos 3 intercambiadores, ¿no? Y aquí es donde están en serie, ¿no? Ok, esto ya lo vimos, tubo y coraza. Quiero ver las imágenes. Aquí está la forma interna, ¿no? Aquí podemos ver esta parte de aquí. En el extremo es el espejo, es donde se unen a una placa. Muy, muy especial esa placa, donde se sujetan los tubos en los extremos. Y en el interior tenemos las placas deflectoras. ¿Por qué se llaman placas? O soportes, que se utilizan también como soportes. Es una placa deflectora porque cambia el sentido, hace un flujo cruzado dentro del intercambiador. Tienen una parte, por ejemplo, esta placa está cortada por abajo, tiene una media luna. Y esta placa tiene la media luna libre arriba. O sea, son placas que les falta una sección, son círculos que les falta una sección, ¿no? De tal forma que el fluido que va por fuera de los tubos dentro del intercambiador hace un flujo cruzado, va subiendo y bajando. Se llama cruzado porque se cruza con los tubos horizontales. Los tubos son los fluxes que van en el interior del intercambiador. Entonces, esos deflectores es lo que hacen. Van cambiando el sentido del flujo que va por fuera del intercambiador, el que va por dentro de la coraza, ¿no? Y con respecto a las láminas deflectoras. La lámina deflectora también tiene una segunda utilidad, que es que evita las fuerzas turbulentas o los movimientos turbulentos dentro del intercambiador de calor. Hace que el fluido, si el fluido no tiene esas placas que lo estén controlando en su movimiento, se mueve el fluido para todos lados y puede generar vibraciones fuertes, movimientos de presión interna dentro del intercambiador. Esas placas mantienen controlado el fluido, que no tenga movimientos turbulentos, ¿no? Es lo mismo, son las placas deflectoras que tienen todas las pipas, ¿no? No sé si alguien ha entrado, ha asomado una pipa de esas que transportan petróleo o que transportan agua, ¿no? Si te asomas, ves que tiene un montón de placas deflectoras. Si no hicieran eso, el movimiento del fluido termina rompiendo el tanque, ¿no? Se va el agua, todo el peso del agua se va a un extremo, genera una muy alta presión y truena el equipo, no lo revienta, ¿no? O incluso si es una pipa y anda el movimiento, descontrola el movimiento de la pipa, ¿no? No podría controlarse el vehículo, su movimiento, por el movimiento del fluido. Es lo que hacen estas placas, ¿no? Aquí tenemos un intercambiador de tubos y coraza, pero está por fuera, ¿no? Está armado por fuera, ¿no? Así es como todos estos tubos se insertan dentro de un tubo grande, que es la coraza, y ya se forma una caldera o un intercambiador de tubo coraza, pero así se ven todos los fluxos internos, ¿no? Si ustedes checan, son muchos metros. Hay tubos, los fluxos van desde tamaños muy pequeñitos, media pulgada de diámetro externo, que es un tubo delgadito, hasta tubos de 3, 4 pulgadas de grueso. Sabemos que mientras más delgado es el tubo, pues va a tener más
más pasos dentro del intercambiador, ¿no? Va a haber más tubos y más pasos, ¿no? Que cuando el tubo es muy grueso. Y todo depende de las características del fluido. Si es un fluido muy viscoso, si es un fluido muy difícil de manejar, pues no lo vamos a meter por un tubo muy delgadito, queriendo tener un área de transferencia más grande dentro del intercambiador. Sacrificamos el área por el manejo del fluido. ¿Sí? Imagínense un fluido muy viscoso dentro de un tubo muy delgado, pues generaría muchos problemas de operación, ¿verdad? Dentro de, porque sea como sea, las fuerzas cortantes las fuerzas viscosas del fluido dentro del tubo, pues siempre son grandes por muy alta que sea la temperatura, ¿no? Siempre genera problemas de operación. Entonces, estos tubos varían de tamaños desde muy delgados hasta muy grandes. Pues ahora que estemos trabajando con los cálculos, hay una tabla de tubos de intercambiador de calor y ahí vamos a ver que hay muy delgaditos y hay muy grandes, muy gruesos, ¿no? En los diámetros. Sobre todo nos interesa el diámetro interno, ¿no? El diámetro para la transferencia de calor y el diámetro externo para la cantidad de tubos que puede soportar el intercambiador, ¿no? Aquí tenemos otro, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Chequen que aquí tiene tubos bien delgaditos. ¿Observaron el número tan grande de tubitos que se observan aquí? ¿Verdad? Están colocados. Y aquí están las placas deflectoras o los soportes de los tubos, ¿no? Y este es el espejo. Chequen que se ve como si fuera igual que una placa deflectora, pero es de otro material, acero muy especial, en donde se insertan los fluxos, están sujetos y la precisión ahí debe ser muy grande, ¿no? Estos son los espejos. Podemos incluso colocar dos intercambiadores de tubo y coraza, incluso en serie, ¿no? Uno arriba del otro, si se observan, ¿verdad? El fluido de uno entra en el otro y puedes colocarlos en series para cuando requieres grandes volúmenes de fluido y que requieres una transferencia de calor grande. Se pueden colocar de este tipo. No hay, no hay limitación, ¿no? En las industrias, en las empresas. El principio de operación siempre es el mismo. El diseño del artilugio, el diseño del equipo, pues es ya de la creatividad del ingeniero, ¿no? Y de las posibilidades que tiene ahí con su proceso, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, como podemos observar, los intercambiadores de calor, antes de entrar al diseño, tienen cuatro orificios, siempre. Observen, aquí hay uno, aquí hay otro, y acá atrás está el otro. ¿Sí? Esta es la disposición más común para las entradas y las salidas. Tiene dos entradas y tiene dos salidas, siempre. Porque siempre tiene una entrada y una salida para el fluido frío y siempre tiene una entrada y una salida para el fluido caliente. ¿Ok? Entonces, cuando estemos trabajando con el diseño, para poder calcular los gradientes de temperatura dentro del intercambiador, que son muy complejos desde el punto de vista de diseño, siempre dividimos el intercambiador en dos partes. Porque podemos decir, ¿y dónde pongo un gradiente de temperatura? En estos dos tubos, esta es una y esta es otra, o quizás seleccione este y este, y qué tal si selecciono cruzado y selecciono este y el de atrás. O sea, pueden existir diferentes posibilidades para calcular un gradiente de temperatura. Recuerden que cada entrada o cada orificio tiene una temperatura diferente. Hay 4 temperaturas diferentes en un intercambiador. Entonces, para facilitar el diseño, siempre dividimos el intercambiador en dos partes a lo largo, no a lo ancho. Imagínense que este tubo lo voy a dividir en dos. Lo divido en dos y los dos orificios que queden en una sección será un gradiente de temperatura y los otros dos orificios que queden en la otra media mitad o en la otra mitad será mi otro gradiente de temperatura. Significa que dividiendo a lo largo así como si fueran dos intercambiadores, estos dos van a ser mi gradiente de temperatura 1, por ejemplo, y el otro va a ser mi gradiente de temperatura 2. Incluso también funciona si lo divides a lo ancho, porque yo lo he calado, ¿no? He hecho los cálculos. Si lo divides a lo ancho, también funciona. Nada más hay que tener cuidado con la media logarítmica de las temperaturas que vamos a calcular.
tener cuidado ahí donde se coloca una parte y donde se coloca la otra, el otro gradiente, para que no nos vaya a dar nos dan como los signos nos dan cambiados, nada más. Pero si tienes cuidado con los signos, también lo puedes calcular así, pero para no hacernos bolas y para no enredarnos y como una metodología más estandarizada y todos calculemos igual, dividimos el intercambiador a lo largo, ¿no? Entonces, eso que no se nos olvide cuando estemos en el diseño. Ok, otra imagen, observen las placas deflectoras, placas perforadas, ahí van los fluxes dentro del el flux. El flux los tubos de los flux están hechos con materiales muy especiales. No es tubo común, por eso se llama tubo de intercambio de calor, para intercambiador de calor. La aleación que tiene, la combinación de carbono que tienen esos y otros materiales, esos tubos, los hacen muy especiales, ¿no? Para que resistan el trabajo dentro del intercambiador. Entonces, son muy costosos, ¿no? Muy costosos. A nosotros una vez yo tuve una experiencia en Yoremec, el de mantenimiento, se puso a darle mantenimiento a la caldera y al momento de meter los fluxes, los rayó, no tuvo cuidado y pues estaba solo con el chalán ahí. Ahí se requiere más gente para detener los fluxes y que no toques ni golpees nada, ¿no? No puedes golpear la orilla del flux, te embona perfectamente. Que no roces nada, que no le pegues un tallón en una esquinita, porque no se percibe, pero ya cuando lo armas, ahí te das cuenta, es tan precisa, milimétricamente tan precisa la unión del flux en el espejo, que muchas veces ni se percibe, y no entra. O entra y cuando armas, tienes fuga, porque o quedó sucio, o quedó una piedrita, una arenita, o le diste un rayoncito. Y ahorita como nos metimos en broncas, porque yo era el gerente de la planta, me traía Lázaro el dueño, ¿no? Con esa situación. Y se tuvieron que comprar los fluxes que fugaban, que no se armó en forma adecuada la caldera. Y ya nunca volvieron ellos a desarmar una caldera, ¿no? Ya no. Les quedó por experiencia, yo les comenté, eso déjenselo a los expertos, ¿no? Los expertos están más conscientes del cuidado que se debe de tener al momento de darle mantenimiento a las calderas, ¿no? No cualquiera lo hace. Muy bien, esto ya lo vimos. Yo creo que vieron más que nada las imágenes, ¿no? Esto lo vamos a usar, pero en el diseño, para calcular las resistencias. Recuerden, aquí vamos a trabajar un poquito con fenómenos, ¿no? ¿Se acuerdan? Las resistencias de calor, para flujos, para intercambio de calor, ¿no? La sumatoria de las resistencias, todo eso. Bueno, esto lo vamos a ver en la otra presentación, porque ya está adecuada para... Aquí está, ¿no? Recuerdan cuando hacíamos esto en fenómeno de transporte, ¿no? Que calculábamos el coeficiente global de transferencia de calor, que yo les comentaba que se usaba en las calderas para su operación y para ir ajustando los parámetros de tal forma que la caldera, como cualquier equipo que tiene una curva de eficiencia, la cual siempre es alta al inicio y va decayendo con respecto de las horas de trabajo de esa caldera. Claro que si no hay cuidado con los fluidos, pues dura menos, ¿no? Y cae más rápido la curva de eficiencia. Y para ir haciendo los ajustes de operación para los diferentes parámetros que tiene de operación la caldera, presiones internas, temperatura, flujos volumétricos, se necesitan los coeficientes globales de transferencia de calor. Con esos trabaja el operador de la caldera. Y con ellos se diseña, ¿no? Con ellos se diseña también. Ok, entonces, pues eso es como información de los intercambiadores de calor. La clase del miércoles ya nos metemos, como ya sabemos cómo está estructurado un intercambiador de tubo concéntrico y un intercambiador de tubo y coraza. Las partes que lo forman, los deflectores, los espejos, los fluxes, la coraza que es el tanque más grande, que tiene 2 entradas calientes y tiene 2 entradas frías, ¿sí? O salidas, como le gustan, dependiendo si entra o sale el fluido, ¿no? Y cómo lo vamos a seccionar para poder determinar los gradientes de temperatura. En un intercambiador de tubo y coraza, no podemos diseñar con tubo a contracorriente, con flujo a contracorriente o flujo en paralelo. Recuerden cuando mirábamos transferencia de calor,
Los dos fluidos pueden ir en el mismo sentido o pueden ir en sentidos contrarios. Y es muy fácil hacer los cálculos termodinámicos ahí o de la ley de Fourier para calcular el calor ahí. Pero cuando es un tubo y coraza, adentro se presentan sobre todo flujos transversales. Una parte va en dirección a contracorriente, pero después en otra sección de la caldera van en flujo paralelo. Y siempre los deflectores generan flujos transversales. Entonces tenemos de los 3 tipos de flujo dentro de un intercambiador de tubo y coraza. Y por lo tanto determinar los gradientes de temperatura es complicado. Vamos a calcularlos mediante la media logarítmica de las temperaturas, que ya pues sabemos lo que es la media logarítmica, ¿no? También lo vimos cuando vimos fenómenos de transporte, ¿no? Y para el tubo concéntrico ahí no vamos a tener mucho problema, porque el tubo concéntrico o lo metemos en paralelo o lo metemos a contracorriente, no hay de otra, ¿no? Siempre. Ahí sí podemos definir muy bien, con mucha precisión, los gradientes de temperatura, porque nosotros decimos si va en paralelo o a contracorriente. Pero en el de caldera no, ¿no? En un tubo y coraza no, ahí está más complicadito. Pero pues están las ecuaciones matemáticas, ¿no? Ya todo está hecho. Ok, jóvenes, entonces continuamos el miércoles con esta parte de transferencia de calor. Ok, profe. Ok, profe. Entonces, cuídense, nos vemos.